Quiero contaros este caso clínico que me impactó mucho y que creo que os va a gustar un montón y da para reflexionar muchísimo sobre cómo estamos abordando hoy en día los problemas de las intolerancias alimentarias. Es el caso de una niña de 19 años que viene por intolerancias alimentarias múltiples, por problemas de crecimiento desde la infancia, que está en tratamiento con Euthyrox por un hipotiroidismo de Hashimoto y con síntomas neurológicos que tienen muy preocupada a su madre desde la infancia. Mareos, vértigos, alteraciones del equilibrio, dificultad marcada de concentración y déficit de atención. Viene con su madre y me cuenta: ha sido un infierno todos estos años, siempre mi hija mala. Llevamos años luchando para que mi hija esté bien y que vaya superando poco a poco todas las dificultades. Veo a una joven inteligente, estudiando comunicación de moda, está en la universidad y está aprobando. Está contenta, está espabilada, interacciona muy bien conmigo, sonríe. Algo no encajaba con la historia que me estaba contando la madre. Y entonces empieza a tirar del hilo y empieza a contarme la madre que todo empieza a los 9 meses de vida, cuando se le cae la niña desde el cambiador al suelo. Con 9 mesecitos tiene un traumatismo cráneoencefálico severo y me cuenta: se me quedó medio muerta, tuvimos que ir corriendo al hospital y estuvo varios días ingresada en observación. Pero luego es cuando comienzan los ingresos repetidos, pruebas y años de peregrinaje médico, hasta que a los 8 años una neuróloga muy top le dice que todo esto es debido al daño axonal difuso que tuvo durante esa caída. Desde entonces la madre entiende que todo esto viene de ese traumatismo cráneoencefálico y empiezan a hacerle un montón de terapias, neuromodulación, vitaminas, método Tomatis, plasticidad neuronal. De hecho, la niña con 19 años sigue con osteopatía mensual y múltiples terapias, e incluso la propia madre había dejado su trabajo para empezar a estudiar todo lo relacionado con la salud de su hija. En resumen, me cuenta una infancia marcada por intolerancias alimentarias múltiples, bajo peso, fallo de medro, sobrepeso, sobre todo durante la infancia con relación compulsiva con la comida, que parece corregirse de forma natural justo cuando se va un año a Inglaterra, en el que empieza una dieta cetogénica recomendada por una nutricionista. Aparecen también alteraciones conductuales tipo TDAH, con falta de control de impulsos y con episodios incluso agresivos. Incluso contándome la madre episodios en los que la niña agredía a su hermana con un lápiz y se lo clavaba en la mano. Incluso sospechan que pudiera tener un trastorno del espectro autista. También tiene problemas de memoria, una gran limitación académica en la infancia, y el foco siempre estuvo puesto en el daño axonal que tuvo con esa caída desde el cambiador. Sin embargo, hay datos clave que no se habían contextualizado. La falla de medro, mala comedora desde pequeña, aftas recurrentes, activación autoinmune con desarrollo de un hipotiroidismo de Hashimoto, que empeora claramente cuando consume gluten, una mejoría global y llamativa cuando comienza una dieta keto, que es siempre sin hidratos de carbono y por lo tanto retirada de gluten, y además coincide que se regula su peso sin esfuerzo forzado cuando está en Inglaterra. De hecho, vuelven diciendo que Inglaterra había sido la gran terapia. Tras una anamnesis profunda y cronológica, mi hipótesis, desde luego, está muy clara. Hay una altísima probabilidad de que esta niña sea una celíaca de inicio precoz y de manifestación completamente típica. Lo que pasa es que la caída y el traumatismo cráneoencefálico actuaron como evento traumático visible, pero probablemente en ese momento se estaba desarrollando ya en toda su máxima expresión una enfermedad celíaca justo en la época de la introducción de la alimentación complementaria. Y justo durante esa época de la alimentación complementaria de los 6-9 meses es cuando tiene ese evento traumático, y todo lo achacan al daño axonal difuso, cuando encajaban de forma completamente clara en una celiaquía infantil con un patrón clínico clásico. Es decir, falla de medro, déficit vitamínicos, alteraciones conductuales, hiperactividad, problemas cognitivos, inflamación sistémica y una autoinmunidad asociada, como en este caso un hipotiroidismo de Hashimoto. Todo relacionado claramente con el gluten. Sabemos que la enfermedad celíaca puede debutar con manifestaciones neurológicas y psiquiátricas predominantes, especialmente en la infancia. Trastornos de la conducta, déficit de atención, alteraciones del equilibrio, neuropatía, neblina mental, incluso ataxia y crisis comiciales, que es a lo que llamamos neurogluten. También sabemos que la asociación con la tiroiditis autoinmune es muy frecuente. Además, esta niña presentaba déficit claro de ácido fólico, de vitamina D y de hierro. Y además, en este caso, se confirmó el diagnóstico de enfermedad celíaca mediante endoscopia y tras una dieta 100% estricta, sin gluten, sin trazas, sin contaminación cruzada, restaurando los niveles de vitaminas y de un trabajo importante sobre su microbiota intestinal tan deteriorada durante tanto tiempo y de esa inflamación que tenía, aparece un cambio completamente radical.
Desaparecen los mareos, desaparecen los vértigos, mejora su concentración, mejora su capacidad de atención, se estabiliza el ánimo, desaparece el estreñimiento y además desaparecen las intolerancias alimentarias que tenía. En consulta, la madre, cuando se dio cuenta de que todo lo que llevaba viviendo con su hija no se debía a que se le hubiera caído del cambiador, sino a una celiaquía, no paró de llorar durante varios minutos. Llevaba años culpabilizándose del accidente en el cambiador, hacía ya 18 años. Porque lo que durante años se atribuyó al daño axonal, que por cierto no había dejado secuelas, gracias a Dios los niños son de goma y en este caso no hubo más repercusión, pero realmente lo que había detrás era una celiaquía no diagnosticada en su máxima expresión clínica. Y si quieres aprender mucho más sobre los trastornos relacionados con el gluten, te recomiendo que no te pierdas esta formación.